Pilar, ¿cómo te gusta el café? Pues me gusta con leche. El café me gusta con leche, con una leche. No muy fuerte, ¿no? No, Sí. no. Además tomo mucho café a lo largo del día, con lo cual voy compatibilizando un café con un descafeinado. Porque es verdad, y además me ayuda mucho para centrarme, para trabajar. ¿Con azúcar o sin ella? Con sacarina. Ah, con sacarina, sacarina. sí. Sí, lo que pasa es que luego a veces me como un trozo de tortilla o un dulce y digo, bueno, ¿para qué la sacarina, no? Quizá para compensar. Pero sí, ya hace mucho que me acostumbré a tomar sacarina y lo tomo con sacarina. Estamos con Pilar Zamora Bastante, que es la candidata por el Partido Socialista Obrero Español a la alcaldía de la capital. Va a hablar con una alcaldesa, es decir, oye, que haya mucha suerte para seguir siendo alcaldesa, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido para mí un honor ser la alcaldesa de Ciudad Real. Ha sido del 15 al 21. Bueno, sí, del Sí. 15 al 21 he sido la alcaldesa de Ciudad Real y bueno, he seguido trabajando como tal, porque es verdad que hubo un cambio en la alcaldía, pero no hubo un cambio en el gobierno, porque nosotros somos 10 concejales y concejalas y Ciudadanos tiene 3, con lo cual la línea de gobierno, la línea de actuación ha venido siendo la misma y creo que hemos trabajado bien, creo que hemos trabajado muy bien, incluso con el pacto hemos pensado en la ciudad. Hemos pensado en que Ciudad Real avance y hemos dejado a un lado personalismos y hemos hecho que la ciudad vaya avanzando, que era la idea. La verdad es que teníais la base de un programa común, ¿no? Sí, pero nosotros marcamos un acuerdo basado en nuestro programa y también, bueno, pues con aquellas reclamaciones o aquellos objetivos que tenía Ciudadanos, pero marcamos una hoja de ruta desde el principio, para que luego no hubiese desviaciones, sino que tuviésemos una hoja de ruta clara de lo que íbamos a hacer. La hemos cumplido prácticamente al 100%, esa hoja de ruta, y bueno, la ciudad ha avanzado. Ese acuerdo quizá fue el mejor en aquel momento, ¿no? Impulsado por el propio presidente de Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, fue un buen acuerdo porque llevábamos ya 4 años transformando la ciudad y la verdad es que yo creo que el Partido Popular, con el señor Cañizares a la cabeza, pues tiene otras ideas de Ciudad Real. Viene de un pasado donde, bueno, la gestión para mí fue nefasta y nosotros entendíamos que yo pedía el segundo tiempo cuando salí a hacer campaña, porque habíamos puesto buenos cimientos, pero necesitábamos un segundo tiempo para seguir progresando. Desde el gobierno regional, con el presidente Paje, se impulsó ese acuerdo y sí, en aquel momento fue lo mejor para la ciudad. Pilar Zamora entonces suscribe estos últimos años de gestión, ¿no? Los firmas. Claro que los firmo, pero además los firmo porque son realidades tangibles. O sea, la gestión que hemos hecho se ve en las calles, se ve, bueno, en la creación de empleo, que entramos con un 23% y hemos mejorado 8 puntos también la creación de empleo. Bueno, y quien no lo quiere ver es porque no mira. La gestión económica, ahí están los números, 0 euros de deuda, que teníamos 32 cuando llegamos al ayuntamiento, casi 44 millones de euros invertidos en estos 8 años que el PSOE ha estado en el gobierno y yo creo que nos avala esa gestión. Yo creo que somos gente de fiar, porque los ciudadanos han visto que somos de fiar, porque lo que hemos dicho lo hemos hecho y lo que no hemos podido hacer hemos explicado el por qué no. Damos la cara y somos de fiar. Evidentemente la cara visible en los 2 últimos años del ayuntamiento ha cambiado, pero tú dices la gestión prácticamente era común, ¿no? Pero a nivel personal eso te ha podido afectar. ¿Cómo se convive siendo hoy la jefa y mañana no siendo la jefa? Pues te voy a ser sincera, a nivel personal no es fácil. No es fácil. No es fácil, a nivel personal, pues los comienzos con Eva María como alcaldesa, personalmente para mí, sobre todo porque ganamos las elecciones. Porque es la primera vez en la historia que el PSOE gana las elecciones en Ciudad Real. Entonces, no es fácil de asumir, pero después tienes que tener responsabilidad y tienes que asumirlo como tal. Yo no podía mandar a todo mi equipo a la oposición por no querer dejar la alcaldía 2 años. Bueno, eso no lo hubiese hecho en mi vida, ¿no? Entonces, en el plano personal, pues los principios no son fáciles, pero en el plano político y en el plano de responsabilidad lo he asumido bien. Yo he estado en la entreplanta 8 años en la oposición, en la segunda planta siendo alcaldesa y ahora en la tercera coordinando. Yo creo que tiene mucho mérito eso, Pilar, ¿no? Porque insisto, bueno, es muy complicado, ¿no? Que uno pase de tener una figura preponderante a pasar a una, no digo secundaria, pero casi, ¿no? Sí,
La verdad es que es así, ¿no? Pero es lo mejor, era lo mejor que podíamos hacer para la ciudad. Era el momento, no podíamos volver al pasado, no podíamos frenar los proyectos que teníamos en marcha. Entonces era lo mejor que teníamos que hacer y además sabéis que para mí la política municipal es lo prioritario y lo único. Porque bueno, pues es verdad, y lo dijo el presidente Paje, a mí se me ofrecieron otros puestos, yo lo sé, sí. pero no. Pero no, y además no podía defraudar la confianza de la mayoría de los vecinos y vecinas de Ciudad Real que nos habían votado. Entonces, me costó al principio, pero a lo mejor para Ciudad Real y para mí, que soy una mujer honesta y de palabra, me parecía inasumible, ¿no?, dejar el ayuntamiento por no estar en el sillón de la alcaldía. Bueno, pues vamos a hablar de presente y de futuro, ¿no? Porque ¿qué cosas quedan por hacer en la capital? Pues las ciudades evolucionan y además hay que adaptarse al momento. No es una foto fija una ciudad y va avanzando. Nos queda de la ciudad mejorar cosas. Yo siempre lo digo, la atracción de empresas. Es esencial que teníamos un polígono, bueno, pues lleno de amapolas, ¿no? Y hemos trabajado durante estos últimos años, desde que llegué en el 19, para intentar que SEPES se desarrollase, el polígono Letania, el polígono SEPES. Y es muy importante la atracción de empresas. Ya el ayuntamiento compró 50.000 metros cuadrados y ya SEPES ha sacado la licitación. Cuando ahora vayamos a ver a las empresas, lo que ya le ofrecemos es un polígono en condiciones. Y ese es uno de los objetivos prioritarios, la creación de empleo en la ciudad con la atracción de empresas. Tenemos que seguir trabajando con las personas. Las personas han sido esenciales para nosotros, sobre todo las más vulnerables, y también nuestros jóvenes. O sea, estamos muy centrados en esta campaña en los problemas de los jóvenes, que son la vivienda, que son el empleo. Y mira, en las reuniones que he tenido con los jóvenes me han sacado otro tema que me ha llamado la atención, la salud mental. Porque durante la pandemia la gente joven ha sufrido mucho. Y luego con los temas de acoso, de bullying, están muy preocupados. Y nosotros vamos a hacer una oficina de asesoramiento integral en todos los problemas que le preocupan a la gente joven. Estamos muy centrados en las personas, también en las infraestructuras. Ya hemos hecho Ronda Norte, estamos haciendo Ronda Sur y estoy en una lucha con el Ministerio que parece que vamos avanzando con las variantes. También, ¿no? El Teatro Auditorio hay que tomar una decisión, pero no hay que hacer demagogia. Tú no puedes decir que hoy para mañana vas a terminar el Teatro Auditorio. Las cosas hay que decirlas claras y hay que estudiar técnicamente y económicamente cómo se hace. ¿Lo vamos a afrontar en esta legislatura? Sí. ¿Lo vamos a hacer como todo con seriedad y rigurosidad? Sí. Y así lo vamos a hacer. ¿Cómo está esto? ¿Cuánto dinero se ha enterrado ahí, verdad? Bueno, pues 15 millones de euros. Se dice muy pronto, pero es que mucho dinero. Con 15 millones de euros se asfaltan muchísimas calles, claro. Con 15 millones de euros se dan muchas ayudas individualizadas, con 15 millones de euros se hacen muchos programas de deporte, de cultura en la ciudad. De un presupuesto de un ayuntamiento enterrar 15 millones de euros es una irresponsabilidad y una temeridad. Y es lo que se ha hecho. Por lo tanto, sí que hay que afrontarlo, pero como te digo, vamos a ser reales. Voy a hacer el Teatro Auditorio, que dicen otros partidos. No, nosotros vamos a afrontar el tema previo estudios técnicos y financieros, para hacerlo bien y que no enterremos millones, como han hecho. Es que cuando tú lo ves, piensa en 15 millones. Pasa por allí y piensa en 15 millones de euros. Es una temeridad. Hay una mole allí que dices, joder, ¿cómo una es mole posible? que además se va deteriorando. Sí. Y la verdad es que la estructura del Teatro Auditorio se hizo para un proyecto faraónico, ¿no? Incluso la estructura del foso pues impide a veces que podamos hacerlo de una manera más sencilla. No se pueden hacer proyectos de continente sin pensar en el contenido. Sin duda, claro. Y eso se equivocaron mucho ahí. Pilar, ¿es cierto que habéis dejado pasar ayudas y subvenciones? A ver, el tema de las ayudas y subvenciones le han pasado a todos los ayuntamientos. Los plazos de presentación son breves, hay que hacer proyectos. Los ayuntamientos tenemos el personal técnico que tenemos, pero hemos dejado pasar 1,5 millones, pero nadie dice que hemos conseguido 22. Que creo que también hay que decirlo, 22 millones de euros en subvenciones para la ciudad. Yo no puedo decir que no se ha perdido ese 1,5 millones, es cierto, por problemas de empresas que no se presentaban y teníamos, pues nada, no había nadie para llevar los proyectos. El plazo es muy breve, los plazos de ejecución son muy breves, pero vamos a ver, 22 millones conseguidos. Es que solo se dice una parte de los números, pero hemos atraído 22 millones de euros de fondos Next Generation para Ciudad Real.
y es esencial, es muy importante cómo se ha trabajado y lo que se ha conseguido. ¿La EDUSI va a suponer un antes y un después en la capital o no? Lo ha supuesto. Llegaron 10 millones de euros, más 2 que puso el ayuntamiento, 12 millones de euros, y con EDUSI se ha hecho todo el proyecto de la avenida Santa María del Arco, desde la estación de la AVE hasta el centro, se ha hecho un edificio empresarial, hemos hecho programas en los barrios, sobre todo con los barrios más deprimidos, hemos cambiado el 70% de la flota de autobuses de Ciudad Real, que ahora son mucho más sostenibles. Hombre, EDUSI ha dejado huella y es un antes y un después, pero vamos a seguir avanzando con nuevas subvenciones. Veo que tenéis claras las acciones a realizar en la capital cara a estos próximos 4 años, ¿no? Sí, lo tenemos muy claro, porque tengo que decir que esta legislatura, que era ese segundo tiempo, ha sido muy complicada. Yo no utilizo la pandemia como excusa, utilizo la pandemia como la realidad que ha supuesto. Sin duda. En los primeros años había proyectos que se iban a finalizar y no hemos podido finalizar. Actividades que iban a llenar de vida y de turismo la ciudad, en los primeros años no las hemos podido llevar a cabo. Con lo cual ha sido una legislatura muy difícil, porque más que hacer cosas, estábamos cerrando cosas que se estaban haciendo por seguridad y por salud. Lo tenemos clarísimo. Ciudad Real ha empezado a ser una ciudad más del peatón, más saludable, más moderna. La capital de la provincia, un lugar de referencia para toda la provincia. Y lo tenemos clarísimo. Y además lo tenemos claro sin hacer demagogia, con presupuestos, sabiendo en qué lo vamos a gastar y sabiendo que tenemos el dinero para gastarlo, que también es muy importante. Importante las ideas, pero también importante el equipo, ¿no? Porque sí, has podido hacer un equipo a tu medida, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, pues como siempre digo, hay 3 personas que voluntariamente han dejado este equipo, que han trabajado magníficamente, como Casimiro Pastor y Raquel Torralbo. Y luego a mí Casimiro siempre me ha caído muy bien. Sí, es un hombre entrañable. Es un hombre encantador. Y luego yo siempre hago un paréntesis para Nicolás Clavero. También, ha luchado mucho. Y bueno, y es un gestor. Bueno, 0 euros de deuda y 44 millones de inversión, o sea, yo creo que eso le avala. Y luego para mí, pues un maestro en la política, aparte de un amigo para toda la vida, pero un maestro. Y muy buena gente. Sí, Nicolás, sobre todo la lealtad. Para mí Nicolás ha sido un hombre leal en todos los momentos y me ha ayudado siempre, incluso cuando no estaba en el equipo. En la segunda vez que yo estuve en la oposición, Nicolás Clavero no formaba parte del equipo, pero tengo que decir que cuando me llegaban los presupuestos, la primera persona que iba a mi casa era Nicolás Clavero para ayudarme, porque al principio para mí era muy caótico de tener que hacer unas enmiendas a un presupuesto. ¿Y qué más gente llevas en el equipo? Llevo gente que ya ha estado en el equipo de gobierno porque realmente no ha podido desplegar todas las capacidades que tienen y que han tenido en estos tiempos, han gestionado bien. Y luego llevo gente nueva porque, por ejemplo, el número 2, Dionilo, es interventor en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es un hombre con experiencia para llevar la economía, la experiencia y la trayectoria. Es el fichaje estrella, ¿no? Sí, pero además es que tenía que ser una persona así, con la experiencia, porque al final va a llevar las riendas de Hacienda, ¿no? Sí, sí. Luego, Paula Artime, aparte de ser una feminista, que para mí es muy importante el feminismo, está especializada en medio ambiente. Sabe de parques, sabe de infraestructura verde y es esencial. También entre los primeros números va Jorge Acedo, que es conocedor del urbanismo, además lo ha vivido desde el otro lado del ayuntamiento, ¿no? Y entonces cuando lo conoces desde el otro lado tienes muy claro qué quieres cambiar desde dentro, ¿no? Y también es una persona importante. Y 2 personas de juventudes entre los primeros puestos, 2 personas jóvenes, porque para conocer los problemas de los jóvenes y buscar las soluciones son imprescindibles. Llevo una lista estupenda, como yo quería que fuese mi lista. No siempre es fácil hacer las listas. No, creo que es muy complicado. También te lo digo, Julián, no es fácil hacer las listas, porque la gente que tienes, bueno, pues sabes que si entra gente nueva, aunque los puestos en mi lista no son... Si no sacamos 13, que es a por lo que yo voy... Ani iba a preguntarte después sobre eso. Si no sacamos los 13, pues te da igual ir a lo mejor en el 4 o que en el 6. Sí, sí. Y nunca me han pedido, ninguno, oye, quiero seguir, pero quiero este puesto. Nunca me lo han pedido. Entonces es una lista... Y además es como yo, ¿no? El eslogan es como tú, ¿no? Que lo estamos marcando ahora. Pues son gente como tú. Estudiantes, trabajadores, gente desempleada, jubilados. El pueblo llano y sencillo, sí, ¿no? Somos un reflejo de Ciudad Real. Sí. Yo creo que la lista es un reflejo de Ciudad Real. ¿Qué modelo de ciudad propones, entonces, en resumen? Pues un modelo de ciudad sostenible, medioambientalmente muy positiva, porque la salud es esencial. Los que niegan el cambio climático no han pasado calor en marzo. Bebe café porque sí. te va a enfriar también. No han pasado calor en marzo y el tema de la lluvia. Queremos una ciudad que proteja su patrimonio.
porque Ciudad Real es una ciudad con mucho patrimonio y nosotros hemos empezado a recuperar el colegio ferroviario, ese palacete de la Cruz Roja que para mí era una obsesión. Queremos una ciudad de patrimonio, queremos una ciudad de ferias y congresos. El IFEDI, el nuevo pabellón, nos da un hito importante, ¿no? Es un hito importantísimo para la ciudad, porque nos permite atraer ese turismo de exposiciones, de congresos, de ferias, ese desarrollo, que al final un congreso allí en la ciudad tiene mucha claro. Mira, Fenavín, Fenavín llena la ciudad, llena los hoteles, llegan a los restaurantes. Entonces también un modelo de ese turismo que es importante para la ciudad. Lo que te decía, desarrollo económico y desarrollo del empleo, que es esencial. Queremos una ciudad moderna, una ciudad viva, una ciudad de presente y de futuro, donde las personas son el centro. Porque al final los políticos estamos con vocación de servicio para hacer mejor la vida de las personas. Bueno, para eso se os elige, claro. Para eso se nos elige y en eso es lo que tenemos que trabajar. Dejémonos de otras historias y de otros ruidos. En la política municipal nos eligen para servir a los vecinos y vecinas y hacer mejor su vida. Por lo tanto, el modelo de ciudad es una ciudad, como te decía, y además una ciudad participativa. Porque hacer política en un despacho sin escuchar a la gente no es hacer política. Nosotros hemos aumentado mucho el número de asociaciones en la ciudad. ¿Por qué? Porque si los escuchas y no le haces caso, la gente se cansa. Y nosotros sí tenemos una ciudad participativa porque les escuchamos y les hacemos caso. Qué importante es que haya una buena conexión con las administraciones más potentes, como la Diputación y sobre todo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que obviamente apuestan por Ciudad Real. Claramente, la sintonía con la Diputación, con la Junta de Comunidades y con el Gobierno de España ha traído muchísimas cosas positivas a Ciudad Real. La Junta, más de 100 millones de euros en el Plan de Modernización 2025. La Diputación pues nos ha traído ese pabellón, como te decía. El Gobierno de España con las subvenciones Next Generation y además ayudándonos mucho para hacer la circunvalación de Ciudad Real, que estamos a tope trabajando con ellos. La sintonía... Esa es una demanda importante. Esa es esencial. Ya se está haciendo el estudio detalle de la circunvalación. Es importantísimo también para el desarrollo empresarial que Ciudad Real tenga esa circunvalación. La sintonía es absoluta, la inversión en Ciudad Real y la preocupación por Ciudad Real. No siempre ha sido así, aunque había el mismo color político en el Ayuntamiento y en la Junta, pero ahora sí lo es. Y yo creo que es esencial también que Emiliano García Paje gane la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que nosotros ganemos el Ayuntamiento de Ciudad Real y que ganando muchos ayuntamientos también el PSOE esté en la Diputación. Bueno, para ganar, ¿cuántos concejales necesitamos? A ver, yo pido una mayoría. Yo salgo a ganar, y a ganar con una mayoría. Es verdad que he estado 2 legislaturas gobernando con pactos. Y aunque han ido bien, como te decía al principio, nosotros necesitamos 13 concejales para llevar a cabo el proyecto, 13 o más, oye, pero en principio una mayoría para poder gobernar la ciudad. Salimos con eso, salimos con esa idea de conseguir esa mayoría y se lo contamos a los vecinos y vecinas. Tenemos un proyecto que les estamos diciendo y queremos llevarlo a cabo nosotros, y queremos llevarlo solos. Porque iba a decir lo hemos parido, pero lo voy a decir, lo hemos parido, lo hemos criado y queremos que estudie. Entonces es un proyecto claro que tenemos y queremos sacar esa mayoría. Pero con la mentalidad de que si hubiera que hacer pactos se pueden hacer. La noche del 28, yo sabes que soy deportista, yo quiero ganar el partido, pero la noche del 28 si hay que mirar lo que ha pasado en otros campos, pues habrá que mirarlo. No voy a negar que eso puede suceder, aunque en la campaña no lo tengo ni en la cabeza. Y habrá que mirarlo. ¿Y con quién pactar? Pues hay líneas rojas. Vox será un partido legal, pero para mí no es democrático, sinceramente te lo digo. El PP dejó hundida a Ciudad Real. Y ahora queda Ciudadanos y la parte de la izquierda. Tendremos que mirar los programas también, el que lleve un programa que sea más acorde con nuestras ideas. O sea, hay que ser realista. El 28 por la noche, cuando cierren las urnas, espero tener esa mayoría, pero si no tendremos que sentarnos y verlo. Quizá haya que pensar también en esa posibilidad, ¿no? Y por eso quizá la opción Ciudadanos, la opción de Izquierda Unida Podemos, pueda ser útil, ¿no? Sí, es lo que yo te para contaba. Que gobernéis, es lo que yo te contaba. Si las líneas rojas son las 2 que te he dicho, las 2 opciones para barajar son ellas. Y si son necesarias para gobernar, pues nos sentaremos, como te decía, veremos el programa que nosotros entendemos más afín al nuestro y que cumple nuestros objetivos de ciudad y habrá que verlo. De todas formas, si tuviésemos los 13, nuestra mayoría nunca sería un rodillo,
porque sabemos trabajar con los demás partidos en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Fíjate si sabemos que hemos hecho pactos. Sí, bueno, ahí está estos 2 últimos años, claro, evidentemente. porque hay otros partidos que nunca han tenido que gobernar con pacto y han aplicado esa mayoría de forma aplastante, ¿no? Sin escuchar a la oposición. Yo he tenido muy buena escuela con 8 años de oposición y he aprendido mucho. Entonces, nosotros sabemos gobernar con pactos y si fueran necesarios, pues lo estudiaremos. Tú lo acabas de decir, qué importante es la experiencia, ¿no? Sí. Porque un ayuntamiento no se conoce nada. Cuando uno llega y está ahí, ¿no? Necesita tiempo para... Necesita tiempo y tener la humildad de preguntar lo que no sabes. O sea, tú no puedes llegar a una alcaldía pensando que todo lo sabes y todo lo controlas. Te tienes que apoyar mucho en tus trabajadores, en tus funcionarios, que te vayan poniendo al día y en el equipo, por supuesto. Pero claro, es que yo voy a llevar 16 años en el ayuntamiento. ¿Quién me lo diría cuando Ángel Amador me llamó para ir de 2 con él? Bueno, cuando eras presidenta de ACIME. Claro, ¿te acuerdas? Fíjate cuando empezaste. ¿Te acuerdas? Qué maravillosa aquella experiencia. Y entonces ahí me llamó Ángel Amador y desde luego yo no pensaba que iba a estar 16 años y mucho menos que iba a tener el honor de ser la alcaldesa de Ciudad Real. Pero la experiencia, la oposición, como te decía, es una escuela maravillosa porque la oposición tiene un papel muy importante, si sabe hacerla. Si sabe hacerla, tiene un papel muy importante. En 16 años se conoce el ayuntamiento, se conocen las estructuras, los procedimientos, a las personas, la ciudad, y yo tengo ese bagaje. Afortunadamente. Sí. Afortunadamente. Bueno, pues Pilar, allí tienes enfrente una cámara y ese es el momento, extiéndete lo que consideres para que le hables a los ciudadaneños y ciudadaneñas el por qué tienen que votar la candidatura que tú encabezas del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues yo le digo a las personas que nos están viendo que tienen que votar esta candidatura porque somos de fiar, porque hemos demostrado que hacemos las propuestas realidades, porque hemos demostrado que gestionamos con seriedad, hemos hecho una buena gestión económica y hemos recuperado esta ciudad. Nos tienen que votar porque no solo hemos hecho presente, sino que sabemos y queremos hacer futuro. Queremos esa ciudad amable, esa ciudad sostenible, esa ciudad con desarrollo, con progreso. La queremos y tenemos un equipo para llevarla a cabo. Han confiado en nosotros y con nosotros están en buenas manos. Somos gente de fiar y sabemos hacer una cosa muy importante, que es trabajar con honradez y honestidad. Por eso, si así lo tienen bien los ciudadanos, pues pido que ese día 28 de mayo voten al PSOE, voten a la candidatura que encabezo, porque con nosotros tendrán la ciudad que se merecen y la ciudad que todos y todas queremos. Pues que Dios reparta suerte y el día 28 hablamos. Que Dios esté, pero que también vayan a votar y queremos votos en las urnas. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias, de verdad.